Nuevamente, hermanos, ¿cómo están ustedes? Nos encontramos, segundo tiempo, segunda hora de clase del Evangelio. Estamos muy agradecidos a Dios. Quisiera que todos ustedes comunicara a sus familiares, parientes, amigos, puedan sintonizar también Facebook Online 2020 para el Retiro Espiritual Sudamericano Online 2020. Estamos transmitiendo por Facebook. Todos ustedes puedan animar, puedan sintonizar juntos. Es una bendición tan grande para nosotros escuchar la clase del Evangelio. Una vez más, quisiera invitarle a todos ustedes. Buen día, ¿cómo están todos? Estoy muy contento para compartir la palabra de Dios. Vamos a ver Éxodo capítulo 12. El versículo 6, así dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. También nosotros podemos ver esta palabra en el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses
de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Hasta el versículo 13 he leído. Un día Dios estableció a Abraham como el origen de la bendición. Cualquiera que le bendiga a Abraham, Dios iba a bendecir. Pero alguna persona si maldice a Abraham, entonces Dios iba a maldecir tales personas. Por eso Dios estableció a Abraham para formar un país, se llama Israel. Pero cuando Abraham engendró Isaac, Isaac engendró Jacob, Jacob engendró 12 hijos. En aquel entonces fue vendido a Egipto. Por causa de eso, ya todos los israelitas podían llegar a Egipto, porque en la época de José, que cuando estaba como gobernador de Egipto, hubo gran hambre de la tierra de Canaán. Por eso más o menos 70 personas, la familia de Jacob se mudó. Y luego ya pasó más o menos 430 años. En aquel entonces estableció Moisés. Dios quería rescatar a Israel, a todos los israelitas de Egipto. En aquel entonces Dios quería hacer una plaga, última plaga entre décima plaga. Entonces nosotros podemos investigar esta palabra, Éxodo capítulo 12, porque Dios estableció el día de Pascua. Por eso hoy en día nosotros estamos conmemorando la ceremonia de Semana Santa. Eso es lo mismo que estaba conmemorando el día de Pascua. ¿Por qué la gente está conmemorando de la Semana Santa? Eso es como origen del día de Pascua que Dios le avisó a Moisés. Moisés, escuche bien. Cuando yo voy a pasar a Egipto el día 14 de enero, voy a quitar la vida de los primogénitos. Incluye todos los animales también, como los que nacieron primogénito entre los animales, también podrán ser quitados de la vida. Por eso hay la manera de recibir la salvación. Entonces Dios le avisó a Moisés. ¿Para qué? Para que prepare oveja o cabra el día 10 de enero, quedando en la casa donde se quedaban, y luego matando las ovejas el día 14 de enero. En aquel entonces, quitando la sangre, tenía que pintar en el 2 postes de la puerta y dintel, donde ahí entra de la puerta. Entonces Dios estaba hablando así, como dice el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pasar, ese es el significado del día de Pascua. Significa que Dios no quería quitar la vida de los primogénitos de Israel, pero Dios quería matar a todos los primogénitos. Ese es el juicio de Dios. Significa que Dios estaba teniendo plan para salvar primogénitos de Israel y también para matar
a los primogénitos de Egipto. Entonces, para recibir la salvación y para recibir el castigo de Dios, se necesita algo. Porque uno que sepa el secreto de la salvación, ya puede actuar para recibir la salvación. Entonces, ¿cómo puede recibir la salvación? Entre los primogénitos de Israel. No hay otra opción. Uno que honra al Señor no vale. Uno que ofrenda al Señor no vale. Uno que estaba leyendo algo sagrada, escritura, no vale. Sino que tiene que matar una oveja o una cabra. También tiene que quitar la sangre, hay que pintar en el poste de la puerta y también dintel. Porque Dios solamente quería ver la sangre que haya pintado, será señal para recibir la salvación. Entonces, en esta palabra había cumplido exactamente el día 14 de enero, Dios cruzó en Egipto. Inmediatamente podía confirmar de qué casa está pintada por la sangre. La casa que todavía no ha pintada por la sangre, entonces inmediatamente les mataba a los primogénitos. Para Dios no era difícil a quitar la vida de todos los primogénitos, porque una sola vez podía confirmar todo. Dios salvó a los primogénitos de Israel, porque ellos habían cumplido la palabra de Dios. ¿Cómo ellos cumplieron la palabra de Dios? Pintando la sangre en la puerta y dintel. Significa que ya está muerta uno en vez de los primogénitos. Es muy importante, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo vino al mundo como el Cordero de Dios. Después de cargar el pecado del mundo, el día de Pascua, Jesucristo murió en la cruz. Para derramar su sangre, ¿en dónde? En aquel entonces, Jesucristo tenía que rociar encima del propiciatorio, es la tapa del arca de pacto de Jehová que está en el cielo. Porque en el cielo también hay el tabernáculo de reunión celestial. Ya busquemos esta palabra, como dice Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En la época de Moisés, para salvar la vida de los primogénitos de Israel, tenía que matar las ovejas. Pero para salvar a todos los hombres del mundo, no podía utilizar las ovejas ternales, sino que Jesucristo lo mismo estaba haciendo como sacrificio. Por eso es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También siendo como sumo sacerdote, entrando en el lugar santísimo, rociando por su propia sangre encima de el propiciatorio, limpió todos nuestros pecados. Según esta palabra, como dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, el día de Pascua es como el día que Jesucristo iba a morir en misma fecha, para quitar todos nuestros pecados, para que nosotros seamos justificados, santificados, perfectos. Y luego, pasando de Pascua, Dios sacó de todos los israelitas al desierto. Y luego, llegando a Monte Sinaí, en aquel entonces Dios le llamó a Moisés. Moisés, Moisés, yo voy a darle mandamiento.
usted tiene que irse a Israel, donde están, en el campamento de Israel, bajo de Monte Sinai. Pregunte a los israelitas, yo voy a darle mandamiento, ¿ustedes van a cumplir o no? En aquel entonces no estaba hablando especie de 10 mandamientos, sino que iba a dar solamente mandamientos. Moisés escuchó esta palabra, descendió de Monte Sinai y les explicó. Dios quiere darle mandamiento a ustedes. ¿Para cumplir o no? En aquel entonces todos los israelitas podían responder, sí, Señor, nosotros queremos cumplir mandamiento. Está bien. Y luego Moisés subió a Monte Sinai otra vez y luego respondió, Señor, los israelitas dicen que van a cumplir mandamiento del Señor. Eso sale Éxodo capítulo 19. Y luego, ¿qué es lo que pasó? Ya, veamos Éxodo capítulo 20 del versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es número 1, mandamiento. Y también el versículo 4, como dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. También, número 3, el versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y luego, como dice el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y también como dice el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y también el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios te da. Y luego 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. El versículo 15, no hurtarás. 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El versículo 17, como dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ya hasta el versículo 17 está hablando detalladamente sobre mandamiento de Dios, como 10 mandamientos. Pero no solamente estaba hablando desde el capítulo 20 de Éxodo, y también 21, 22, 23. Así estaba hablando. Y luego, al llegar Éxodo, capítulo 24, del versículo 1, voy a leer. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Solamente ellos podían subir a Monte Sinai, y luego Moisés solo puede acercar a Jehová para conversar.
Así dice, ¿no? Y luego, ¿cómo está hablando? El versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. En aquel entonces, Moisés estaba escrito todas las leyes que Dios estaba hablando desde Éxodo capítulo 20 hasta 23. Y luego él preparó altar, también matando los animales para preparar la sangre en tazones. Y luego estaba preparando para echar la mitad de la sangre hacia altar para Dios. Y luego rociando hacia la persona de Israel. ¿Para qué? Para que esta sangre que sea como testigo ante Dios y ante Israel. Es muy importante porque después de preguntar Dios a Israel: yo voy a darle mandamiento, ¿ustedes van a cumplir o no? Sí, Señor, está bien. Ya suba a monte Sinaí Moisés y le avisó detalladamente de mandamiento de Dios, desde capítulo 20 hasta capítulo 23 de Éxodo. Preparando este mandamiento de Dios en el libro y preparando altar, matando animales, preparando tazones para guardar la sangre. Y luego, como dice el versículo 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas esas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, a Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Significa que eso es como una ceremonia de establecer el pacto con Dios y los israelitas. Significa que si desde aquel tiempo derrumba mandamiento, en aquel entonces será culpable. También va a ejecutar hacia sus pecados. Es decir, que antes de rociar la sangre frente de Israel, no valía nada de mandamiento y la ley de Dios. Pero después de rociar con la sangre, ya está siendo como testigo para Dios, para Israel. Pero es muy curioso. Mucha gente estaban pensando que directamente Dios preparó 2 tablas de piedra que escribió mandamiento de Dios y luego le entregó ante manos de Moisés y luego ya descendió de monte Sinaí. Así estaba pensando, pero no es así. Lo que nosotros estamos hablando, 2 piedras que iba a venir, entonces eso es en el capítulo 32 sale. Ahora nosotros estamos leyendo, compartiendo la palabra de Dios, Éxodo capítulo 24. Desde que salpique con la sangre ante presencia de Dios sobre altar y también ante presencia de los israelitas, está iniciando funcionar
el pacto de Dios. ¿Qué significa? Cuando comete contra Dios, ya directamente va a juzgar. Pero Dios, cuando llamó a Moisés otra vez, estaba hablando detalladamente. ¿Para qué? Para preparar el tabernáculo de reunión. Entonces, desde Éxodo capítulo 25 hasta Éxodo capítulo 31 estaba hablando detalladamente del tamaño de tabernáculo de reunión y forma de utensilio de tabernáculo de reunión. Ya veamos. Éxodo capítulo 25, el versículo 1. Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Entonces, desde aquel tiempo, nuestro Dios estaba explicando, mostrando tamaño, forma y medida de tabernáculo de reunión celestial. Porque el tabernáculo de reunión celestial es original. Solamente Moisés estaba haciendo una copia. Pero como lo que Dios había mostrado, la misma manera tenía que hacer el tabernáculo de reunión en el mundo. Mientras tanto que estaba escuchando esta palabra, mientras tanto que se quedaba durante como 40 días, entre los israelitas estaban teniendo duda de la vida de Moisés. Aunque ya en el Entonces, vamos a buscar Éxodo capítulo 32, dice el versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que hayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Entonces ellos estaban confundidos. ¿Quién es Jehová? Jehová es como igual que un becerro de oro. Es decir, que todavía ellos no tenían conocimiento de Dios para servir al Señor. Confundían. En aquel entonces ellos formaron el becerro de oro para adorar. Ya nosotros podemos ver esta palabra como dice el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Cómo dice? Se ha corrompido. Antes de llegar, 2 tablas de piedra que había escrito mandamiento de Dios, ya los israelitas habían corrompido, hecho ídolo para adorar ante ídolo. Por eso ya quebrantó
el pacto de Jehová. Eso es lo que está hablando. ¿Para qué es necesario edificar el tabernáculo de reunión? En el tabernáculo de reunión, único lugar para ser perdonado de sus pecados, para quitar el pecado de ellos. Por eso, es decir que antes de descender mandamiento de Dios con dos tablas de piedra, Dios estaba hablando con Moisés para que preparara el tabernáculo de reunión. Significa que Dios sabía el corazón de los hombres de Israel. Fácilmente va a cometer, fácilmente va a abandonar el camino del Señor, interrumpiendo el pacto de Dios. Por eso nosotros podemos ver el versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, y trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué significa? Al mirar el ambiente de Israel, que estaban adorando ante becerro de oro, estaba bailando, haciendo fiesta. Ellos pensaban que eso era la fiesta para Jehová, pero ya sus corazones habían corrompido. Al ver eso, Moisés se enojó y arrojó dos piedras que había escrito 10 mandamientos, ya se quebró todo. Eso es el día que descendió mandamiento de Dios. ¿Qué significa? Ser humano no podía guardar el mandamiento de Dios. Cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán, entre ellos siempre buscaban otros dioses como Baal, Aseras. Significa que en el corazón del ser humano siempre estaban abandonados a Jehová y buscando otros ídolos. Es decir que ser humano así está teniendo corazón corrupto. Luego Moisés se enojó en gran manera. Y luego, ¿cómo le dijo? El versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Cuál era pecado? Aarón estaba dirigiendo a todos los israelitas para que juntaran oro, para que se hundieran, hacer imagen de becerro de oro, para que adoren ante ídolo, bailando, haciendo fiesta. Ya estaba gran pecado contra nuestro Dios. ¿Por qué? Dios dice: fuera de mí no puede establecer ningunos dioses. Además, no tiene que adorar a los ídolos. Eso es abominable para Dios. Por eso Dios se enojó y también Moisés se enojó fuertemente. En aquel entonces, como dice el versículo 26,
Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Eso es muy curioso, ¿no? Porque Aarón y también los descendientes de tribu de Leví, ellos eran como líderes de lo que había hecho maldades. Pero escuchando esta palabra, ¿quién está por Jehová? Es muy importante. Aunque uno comete y por la conciencia se condena, solamente se queda condenado. Pero uno que tiene la fe, se levanta su corazón para recibir la gracia y misericordia de Dios. En aquel entonces, Moisés estaba avisando: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Si hubieras aceptado esa palabra, todos los pueblos de Israel, ¿cómo podían decir? Sí, Señor Moisés, nosotros hemos cometido en gran manera. Somos dignos de ser muertos, pero somos para Jehová. Y luego, si hubiera salido todo, ni una persona iba a morir. Pero por la conciencia estaba quedando en su lugar. Nosotros hemos cometido. Ya nosotros somos pecadores. Somos dignos de recibir el castigo. Y luego, como dice el versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron el pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Cuántas personas murieron? 3,000 personas. ¿Por qué murieron? Aparentemente murieron por causa de pecado, pero según mi opinión, ellos no captaban la palabra del siervo de Dios, Moisés. ¿Quién está por Jehová? Tenía que escuchar. Si nosotros fuimos rescatados de Egipto, Dios hizo el día de Pascua. Por la sangre de oveja, Dios nos rescató. Por eso somos de Dios, somos para Jehová. Si hubiera aceptado esa palabra, si hubiera salido juntado con el siervo de Dios, nadie iba a morir. Pero entre los israelitas se sentían condenados, acusaba por su conciencia. Y luego acá sale la oración de Moisés. El versículo 31 como dice: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráyeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste rayaré yo de mi libro. Ve, pues ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. ¡Wow! Es terrible, ¿no? Porque ahora, por causa de pecado de ellos, han muerto 3,000 personas. Luego, Moisés estaba orando al Señor para que les perdone, pero Jehová estaba deteniendo de ejecución. Luego, más tarde, un día, cuando yo voy a castigar, ¿cómo dice? Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho
el becerro que formó Aarón. Nosotros tenemos que entender esta palabra, ¿no? Mucha gente estaba pensando, después de cometer, por su oración se puede limpiar su pecado. Si hubiera exacto esta palabra, entonces, ¿por qué Dios no escuchó la oración de Moisés? Él con todo corazón estaba pidiendo perdón. Pero Dios dice, no, yo voy a castigar. El día de castigo, yo voy a castigar. Terrible. Por eso nosotros tenemos que investigar la palabra de Dios. Cuando Dios perdona nuestros pecados, hay la manera, una regla perfecta de Dios, hay la manera de perdonar de nuestros pecados. Eso es lo que nosotros queremos aprender. Levítico capítulo 4. Del versículo 27, así dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Como dice, esa es una manera de limpiar el pecado de un pueblo. Un pueblo sin saber nada por yerro puede cometer, pero no sabe lo que había cometido. Cuando acciona para recibir perdón de los pecados, cuando sepa. Por eso, así dice el versículo 28, luego que conociere su pecado que cometió. Es muy importante, después de cometer, la gente tiene que conocer, yo tengo pecado. Lo mismo, ¿no? Según la palabra de Dios dice, nosotros fuimos pecadores en Adán, porque Adán cometió contra Jehová, comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Este pecado entró en el corazón de nosotros, pero nosotros no sabemos que somos dignos de ser muertos. Pero hasta que sepa, no quiere actuar su corazón para recibir el perdón de los pecados. Pero a través del mandamiento de Dios está dando conocimiento del pecado. Después de cometer, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, como decía, por antepasados escucharon que no matarás. Pero yo les digo, una persona se enoja contra su hermano, si dice que fatua y insultando contra su hermano, enoja, ya será culpable, como igual que homicida. Escuchando esta palabra, puede pensar, porque una parte de su corazón, por su pensamiento, dice, ¿cómo podemos decir que eso es pecado? Solamente enojo yo tengo, ya rabia yo tengo. ¿Cómo puedo decir que eso es digno de entrar al infierno? Menosprecia la palabra de Jesucristo. Tal persona, ¿cómo puede aceptar el perdón de los pecados? ¿Por qué? Sin saber nada de su pecado, sin saber nada de su maldad. Entonces, ¿cómo puede pedir perdón? Por eso, según esta palabra, como dice otra vez el versículo 28, luego que conociere su pecado que cometió. En aquel entonces, yo tengo pecado, yo tengo que traer una cabra o una oveja. Y luego, como dice, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. Significa que si no tiene un ojo, si no tiene un brazo y cojeando, no sirve. Ya, observando todo perfecto. Tiene 2 ojos, y nariz, boca y todo perfecto. Ya tenía que traer ante presencia de un sacerdote. ¿Cómo dice? Por su pecado que cometió.
y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Ya poniendo imposición de mano, ¿para qué? Es muy importante. ¿Para qué es necesario poner su mano sobre la cabeza de un sacrificio? Solamente tiene que traer nomás, trayendo, ya, vamos a matar animales como sacrificio, ya, vamos a matar nomás. No es así. Sí o sí tiene que poner su mano sobre la cabeza de esta expiación. Ya, nosotros podemos ver. Levítico capítulo 1, el versículo 3. En esta palabra está explicando el objetivo de poner la mano sobre el sacrificio. Ya, Levítico capítulo 1, el versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ya, expiación, es decir que es como igual que la redención. Expiación, la redención, el rescate. Todo lo mismo que cancela el precio de pecado de nosotros. Entonces, Dios dice que pondrá su mano sobre la cabeza de holocausto, será aceptado. Ya, repitan conmigo todos. Será aceptado para expiación suya. Significa que para que sea limpiado de sus pecados, sí o sí tiene que poner la mano sobre el holocausto. ¿Para qué? Para que Dios acepte esta ofrenda. ¿Es cierto? Ya, por eso, volvamos, Levítico capítulo 4, el versículo 30. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Es decir, que ¿quién tiene que trabajar? Después de poner su mano, ya tiene que matar este holocausto y luego el sacerdote mojado de su dedo con la sangre, tomando con la sangre, va a pintar en el donde, en el altar de holocausto. O sea, nosotros tenemos que saber por qué es necesario pintar en el cuernos del altar de holocausto. Ya, nosotros podemos buscar Jeremías capítulo 17, el versículo 1. Así dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Cómo dice? Nuestros pecados está escrito en donde, en la tabla de corazón, dice. Por eso pregunten a toda la gente, ¿tienen pecado o no? Sí, yo tengo pecado. ¿Por qué? Está escrito en su corazón. No se ve nada de su corazón, tampoco se ve su pecado, pero por sí mismo la gente que cometió, conoce. Hace 20 años, hace 30 años, ya había cometido en gran manera, ya está quedando. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, muchos soldados de Estados Unidos y también de Corea del Sur se metieron para pelear contra los enemigos, como democracia y comunista, se estaba peleando, ¿no? Pero después de terminar la guerra,
regresaron los soldados coreanos de Vietnam. Pero mucha gente estaba siendo loco, porque no podía dormir en la noche. Durmiendo se memorizaba otra vez que estaba matando mucha gente. No solamente mataba a los soldados hombres, porque en esa época había muchas mujeres que estaban como metiendo en la guerra. Además, hay un pueblo, un día estaba conquistando de soldados de Estados Unidos, Corea, y luego un día otro, Vietnam ya conquistaban como personas que tienen ideología como comunistas. Por eso estaba peleando. Por eso los pueblos, para mantener sobre su vida, para mantener la vida, entonces ellos tenían que integrar los dos ambos lados. Él dijo, oye, somos ya como parte de Estados Unidos. Ya mañana cuando conquista otro enemigo, nosotros somos de ustedes ya. En aquel entonces, pasando tiempo, los soldados de Corea del Sur y Estados Unidos no podían distinguir quién es. Ellos son de parte de nosotros o de enemigos. Por eso mataban todos. No importa. Ya, nosotros tenemos que matar. Por eso algunas mujeres inocentes, niños, fueron asesinados. En aquel entonces los soldados se memorizaban. ¡Uah! No podía echar imagen que estaba ensangrando, muriendo, gritando. ¡Wow! ¿Cómo yo puedo quitar esta imagen? Era terrible, ¿no? Significa que cuando comete el pecado, se grave en nuestros corazones. También parte de Dios está escrito en el cuernos de altar de holocausto, con el cincel de hierro y también con punta de diamante. Es decir, que no se borra. Ya nosotros tenemos que saber por qué pinta la sangre del cuerno de altar de holocausto. Para cancelar el precio de pecado para Dios. Y luego, en el corazón de pecador que está escrito, por la fe se puede recibir perdón de los pecados. Por eso, como dice últimamente, vamos a ver Levítico capítulo 4. El versículo 31, así dice, y le quitará toda grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Eso es correcto. ¿Quién tiene que limpiar su pecado? El sacerdote. ¿Quién va a recibir el perdón de los pecados? El pecador. Después de matar oveja, quitando la sangre, pintando en el cuerno ese altar de holocausto, será perdonado. Pero hay límite, solamente el pecado pasado. El de hoy, hasta acá. Ya vamos a orar al Señor para terminar la aula de evangelización de hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos entregó la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros seamos justificados, santificados, perfectos. También Dios nos da promesa, dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por tener esta aula de evangelización, nosotros podemos aprender la palabra de Dios. También Dios nos da sabiduría y la fe. Es como está escrito, más el justo vivirá por la fe. Espero que el Señor bendiga a todos los que están escuchando esta palabra del Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.
y muchas gracias. Era muy importante escuchar también el Evangelio por medio del pastor Joaquín. Nos daba mucho gozo, alegría en nuestro corazón recordar cómo Cristo llevaba nuestros pecados, con su sangre limpiaba nuestro corazón. Y estamos muy agradecidos a Dios durante este día. Dios nos permitió ese tiempo maravilloso. Quiero invitarles nuevamente para 6 de la tarde. Tendremos un programa muy hermoso, demasiado muy lindo, para que todos ustedes puedan escuchar también la palabra de Dios. También habrá presentaciones y nos veremos entonces 6 de la tarde. Muchas gracias